Listo, ahora sí les Padre escucho Faide, bien. muy buenas noches. Padre Padre Hernán, Faide, muy buenas buenas noches, noches. ¿cómo está? Muy bien, buenas Gracias noches. ¿Cómo están gracias ustedes? por estar aquí gracias por estar aquí con nosotros, que compartir un momento de esta entrevista que queremos hacerle a usted. Nosotros, tanto Jennifer como Bernardo y yo, pues usted ya tiene conocimiento por la cercanía que tiene conmigo de que estamos en un proceso de formación en la maestría de psicología comunitaria en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y nosotros, padre, en este momento estamos viendo una materia que se llama Modelos de Intervención en Psicología Comunitaria. Durante estos meses hemos ido avanzando sobre un trabajo que hemos escogido entre nosotros, en el cual estamos en este momento haciendo el trabajo. Ya estamos pues como en la fase final y esa fase final pues nos va a orientar a poder escoger un modelo de intervención, digámoslo, psicosocial para el trabajo que nosotros estamos haciendo en el tema de acceso a la educación de las comunidades indígenas en zona rural de Colombia. Y pues como tengo yo el conocimiento de que fuera usted ser sacerdote, también ha ejercido durante muchos años también el magisterio dentro de la iglesia y específicamente con comunidades indígenas, porque tengo el conocimiento de que usted compartió con indígenas en Mitú. Y entonces, por eso nos hemos atrevido con la delicadeza suya, de poder nosotros hacerle un par de preguntas en esta entrevista y poder llegar a algunas conclusiones para nosotros poder seguir haciendo un abordaje al trabajo que estamos haciendo en modelos de intervención en psicología comunitaria. Entonces, padre Faiden Antonio, muchísimas gracias. A los compañeros, el padre Faiden hoy por hoy trabaja, es sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, trabaja en una de las parroquias de la Arquidiócesis en la localidad de Usme y con un gran bagaje, primero desde su sacerdocio en el ambiente social, con un gran bagaje también en el ambiente de comunidades indígenas y también desde la educación. Entonces, Padre Faiden, mil gracias por acompañarnos en esta entrevista y en este momento para nuestra formación y para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchísimas gracias. Gracias, Padre Hernán, usted por la invitación. Bueno, compañero, entonces ahí está el padre. Eh, Eh, sí. Mucho gusto, padre Faiden. Soy Jennifer Garzón, estudiante en la UNA, como ya dijo el padre Humberto. Este propósito de esta reunión virtual, de realizar este proceso de entrevista, cada uno vamos a realizar unas intervenciones de preguntas muy cortas, muy sencillas, para que su merced nos dé su valiosa información de su experiencia. Entonces, pues la primera pregunta que tenemos nosotros como grupo, podría empezando a compartir tu experiencia trabajando con esas comunidades en cuanto a la educación en zonas rurales, en comunidades indígenas específicamente. Nuestro trabajo es sobre esa comunidad. Nos gustaría que nos compartiera un poco sobre su experiencia. Yo trabajé durante 10 años en comunidades indígenas, 10 años, 5 de ellos los trabajé en una comunidad, los trabajé como profesor en Villa Fátima y en Acaricuar, profesor de química específicamente en comunidades indígenas, en comunidades rurales, y pienso que es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Y he trabajado también en proyectos participativos y formación de educación de futuros educadores, ¿no? Esa ha sido mi experiencia durante este tiempo.
en proyectos de formación de maestros. Vale, padre, muchas gracias. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, quisiera saber, bueno, desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales obstáculos o, bueno, los retos, los desafíos que enfrentan los niños y jóvenes indígenas para acceder a una educación de calidad en estas áreas? Y también quisiera saber cuál fue sus retos, sus obstáculos, pues en su primer momento de la primera experiencia en trabajar con estas comunidades indígenas. Yo creo que primero entro a responder lo último. Mi primer reto fue aprender la lengua, porque en principio como misionero tenemos que tener un proceso de inculturación. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender la lengua, ¿no? Entonces creo que un obstáculo grande, los obstáculos son múltiples y complejos. Lo primero es la falta de una infraestructura, la distancia entre las comunidades y la escasez de materiales educativos culturalmente pertinentes y la falta de docentes capacitados en educación intercultural, bilingüe, ya que los alumnos entienden español, pero no comprenden muy bien. Pienso que aprender la lengua para el docente es fundamental. Sí, de acuerdo. Jennifer. ¿Y tú qué crees de pronto los retos que tienen estos niños para poder estar inmersos en una educación de calidad, como las dificultades que ellos tienen de estar de un lado a otro, no, de pronto por diferentes situaciones, como puede ser el conflicto armado, que les toca salirse de sus orígenes, ir a otro lado? Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo trabajé en Fosca, allá había niños que estudian en un colegio público, indígenas, y esos niños ya se les han olvidado sus idiomas, por decirlo así. Sí. Por el tema de que ellos bien están allá ubicados en Fosca, es por el tema de conflicto armado. Bueno, yo creo que ya es un tema diferente, por ejemplo, hablar de Fosca porque son niños desarraigados, pero yo trabajé con niños arraigados en su cultura, ¿no? Y la dispersión geográfica, la falta de infraestructura, la escasez de maestros capacitados, todos elementos influyen en la realidad educativa de estas comunidades, ¿no? Pero lo que usted habla de unos niños que están en Fosca, ya son niños desarraigados de la cultura, ¿no? Que es un tema más complejo. Bueno, Jennifer. continuando con la siguiente pregunta, en cuanto a las barreras lingüísticas y culturales, ¿qué estrategias ha visto que sean efectivas para abordar este desafío en el aula? Por ejemplo, en mi caso, digamos, soy profesora, sí, soy profesora, trabajo en las instituciones públicas y pues el año pasado fue la primera vez que tuve comunidad indígena en Fosca, pero no me vi, digamos, tan afectada porque, como tú decías, ellos hablan español y pues lo segundo es que ya esos niños no se acuerdan de su lenguaje. Entonces, si yo quiero ir como psicóloga de pronto a Mitú o a Amazonas o a África a realizar procesos psicológicos, entonces la pregunta sería, ¿cuáles serían esas estrategias que nosotros podríamos desarrollar? La implementación de programas de educación intercultural bilingüe, ¿no? Porque aprender el idioma es fundamental. La incorporación de saberes tradicionales. Lo primero sería lo bilingüe, luego los saberes tradicionales, en un currículum, la formación de docentes indígenas de las mismas comunidades. También es crucial involucrar en este proceso a los ancianos, ¿no? Los líderes de la comunidad en el proceso educativo. Todo esto
primero la lengua, luego la inculturación, los ancianos, los líderes, los sabedores. Cuando se complementan todo esto, esto va a dar una educación va a una educación mucho más fortalecida y mucho más efectiva, ¿no? Creo yo. De acuerdo, padre Faiden. Mi nombre es Bernardo Gaviria, estudiante de la misma materia, y mis siguientes preguntas corresponden a lo siguiente. ¿Cómo escribiría el impacto de la falta de recursos económicos en la educación de estos niños y jóvenes indígenas? Es uno de los agravantes, es una de las cosas más graves que tenemos, ¿no? La falta de recursos económicos es un obstáculo, pudiéramos decir, si no el más importante, un obstáculo fundamental. Afecta la capacidad de las familias para tener recursos, ¿no? Para cubrir gastos básicos como útiles, uniformes, hasta la imposibilidad de la escuela para mejorar la infraestructura o adquirir materiales didácticos adecuados. Esto perpetúa un ciclo de desigualdad educativa, porque sabe que también son niños que aunque se alimentan con una alimentación, pudiéramos decir, natural, no es balanceada, porque es lo que se da en el medio, ¿no? Todo esto, la falta de recursos económicos, es una, pudiéramos decir, un agravante de primer nivel en el proceso educativo. Bueno, en la siguiente pregunta tiene que ver como una continuidad a lo que ya nos está explicando. ¿Ha observado diferencias significativas en el acceso a la educación entre estos niños y niñas de esas zonas indígenas en las que usted ha estado? Repite la pregunta, por favor. ¿Ha observado diferencias significativas en el acceso a la educación entre estos niños y niñas indígenas en las que usted ha participado en las escuelas rurales? Claro, porque es que hay escuelas rurales, por ejemplo, le hablo de la escuela de San Joaquín. Para llegar a San Joaquín hay que coger un avión de aquí a Mitú, un avión de Sí, Mitú a Caricuara, un motor de Acaricuara a Ibacaba y luego caminar 3 horas, ¿no? Pero cuando claro, uno llega a la comunidad rural de Villa Fátima, es una comunidad muy cercana a Mitú y todo esto influye, ¿no? La distancia, todo esto va a influir en el proceso educativo. La distancia, todos no son iguales los procesos formativos en todas las comunidades rurales, ¿no? No son claro, sí, iguales. señor. ¿Qué iniciativas o programas gubernamentales conoce que estén trabajando para mejorar esta situación? ¿Qué tan efectivos considera que han sido o pueden ser según su percepción? Conozco algunos programas con que no han sido muy efectivos, sí son muy importantes. El programa del Ministerio de Educación y algunas iniciativas de educación. Si bien estos programas han sido algunos avances, su efectividad, debido a todos los factores expuestos anteriormente, no han sido muy, no, no han sido muy efectivos en la implementación, sobre todo en las zonas más remotas. Por ejemplo, como le hablaba de San Joaquín, ¿no? No ha sido Sí, muy señor. efectivo su implementación. Las siguientes preguntas se las va a hacer el padre Hernán. Padre Faide, ¿qué papel juegan las propias comunidades indígenas en la búsqueda de soluciones a estos problemas? Las comunidades indígenas son fundamentales las comunidades indígenas en este proceso. Son casos exitosos donde las comunidades se han venido organizando, ¿no? Se han venido organizando Ajá. para desarrollar sus propios modelos educativos, acorde a su cosmovisión
y de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Su participación Ajá. activa es crucial y fundamental para lograr una educación verdaderamente, que sea como quien dice, pertinente y que sea efectiva, porque una educación un proceso educativo debe involucrar a todos los actores. ¿Y quién más que los Todos los actores? actores y los sociales. ¿Y quién más que los propios miembros de la comunidad, que son actores, pudiéramos decir, valga la redundancia, activos? ¿Quién más que ellos para conocer su proceso circundante y educativo? ¿Sí? Claro que sí. Padre, ¿cómo cree que la tecnología podría utilizarse para mejorar el acceso a la educación a estas áreas tan remotas hoy para nuestras comunidades? Como lo decía ahorita la profesora, en la comunidad parroquial donde yo estoy, tenemos 25 niños que en estos momentos son indígenas, guambianos, que hacen parte de otra cultura totalmente diferente. ¿Qué tecnologías cree que podían utilizarse para mejorar todo ese acceso de educación, sobre todo para estas comunidades indígenas? Pues yo pienso que la tecnología es fundamental. La tecnología es fundamental no solo en comunidad indígena, sino en todo proceso educativo ya con el proceso de globalización, ¿no? Es fundamental, sobre todo Ajá, para implementar una educación a distancia. Una educación a distancia claro. que los conecte con la realidad, no solo del país, sino mundial. Y eso, sin embargo, es crucial Y que nos abordar podría primero, inclusive ayudar a capacitar a los docentes. sí, sería muy fundamental y capacitar los docentes, pero mirar primero la brecha digital en estas zonas y asegurar que la tecnología completamente no reemplace las prácticas educativas tradicionales. Y para implementar la tecnología, habría que primero tener procesos, como quien dice, de una infraestructura energética, porque en estas comunidades rurales indígenas, debido a las distancias, no hay energía, ¿no? Entonces, decir que se va a aplicar una tecnología eficiente no es verdad, pero la tecnología Ujú. sería fundamental, pero también habría que tener mucho cuidado porque la tecnología tiene un impacto directo y acaba muchas veces con elementos fundamentales de la cultura, ¿no? Tenía que De tener las mucho culturas cuidado. y que la Sí, tecnología no termine reemplazando las prácticas tradicionales. exacto, porque los muchachos no van a tener cuidado de que no, esto es lo que es mío, de amor por lo mío, sino que curiosidad por lo novedoso. Y lo que me llega, no voy a ver si es bueno o malo, sino que es lo que está de moda, ¿no? Sí, señor. Padre Hernán. Ujú. Bueno, padre, yo quiero hacerle una última pregunta. Desde su conocimiento, ¿sabe usted cómo los psicoorientadores aplican un modelo de intervención en estas áreas de comunidades indígenas para poder asumir lo que es el tema de acceso desigual a la comunidad, a la educación para niños y jóvenes de comunidades indígenas en zonas rurales? ¿Cómo cree usted que desde esa experiencia suya, ese conocimiento, que cómo los psicoorientadores pueden aplicar un modelo de intervención, digamos, psicosocial para esta problemática? Creo que lo primero que yo recomendaría sería aumentar la inversión en infraestructura educativa, desarrollar un programa de formación docente especializado en educación intercultural, fortalecer los programas de alimentación Sí, escolar, implementar modelos educativos flexibles propios
y adaptarla a las realidades rurales y fomentar la participación de las mismas comunidades. Yo creo que estos modelos educativos tendrían que formar docentes, más que tener una educación bilingüe, tendría que formar docentes nativos, conocedores de la realidad. Padre Hernán, ahorita la profesora hablaba de Y el algo. padre no conoce, Padre Hernán, ahorita la el padre profesora no hablaba de algo. conoce. Continúe, padre Faiden, por favor. La profesora que habló lo primero hablaba de algo muy interesante. Ella es profesora en Fosca, pero sucede Sí, que señor. los alumnos que están en Fosca no son alumnos de comunidades indígenas rurales, sino que son alumnos desarraigados de su cultura, ¿no? Entonces no se puede aplicar una educación intercultural, sino una educación general para personas desarraigados de su contexto natural, ¿no? Porque Padre, no cuentan con la inmersión en su propio contexto cultural. Gracias, perdón. Sí. padre, em, pero no sé si de pronto desde su experiencia, cómo los psicoorientadores allá en esos ambientes indígenas, si ellos aplican algún modelo de intervención, no sé, eh, a veces nosotros conocemos el modelo ecológico, otros hablan del modelo de empoderamiento comunitario, otros hablan, en fin, como un modelo. No sé si de pronto el padre tenga conocimiento de un tipo de modelo de intervención. Generalmente siempre lo que dicen, me gustaría mencionar la importancia de abordar este tema desde una perspectiva integral, ¿no? La educación no puede verse aislada de otros aspectos, sino con una perspectiva integral, como la salud, la nutrición, y meter un modelo, como usted hablaba el padre Hernán, generalmente el modelo que ellos utilizan es el modelo ecológico, más que todo, ¿no? Un modelo ecológico que es fundamental. Entonces, desde este Padre tema, Hernán. menciono la importancia de abordar este tema desde una perspectiva integral. No puede haberse aislado de otros aspectos como la salud, la nutrición y el desarrollo económico de las comunidades. También es crucial reconocer y valorar los conocimientos tradicionales indígenas en temas de educación formal, ¿no? Porque los indígenas se han venido viendo inmersos en los temas de la educación formal y sería fundamental también tener en cuenta todo esto, ¿no? Sí. Padre Ah, Faiden. bueno, padre. Muchas Pues gracias, muchísimas gracias padre. Sí. Muchas Sí, mi gracias. Ya profe. vimos el aviso. Siga, padre. Realmente muchas Siga, padre gracias, Hernán, por padre, favor. por estar esta disposición con nosotros, estudiantes. Nos gustó mucho el tema de esta entrevista, cómo usted nos va orientando poco a poco y cómo allá se entorna a un modelo ecológico donde tú mencionas una perspectiva integral. Podríamos hablar también desde lo psicológico, un modelo biopsicosocial, que el biopsicosocial tiene en cuenta también todo. Sí, me Entonces, parece fundamental porque este modelo que usted expone, el biopsicosocial, incluso un modelo mucho más complejo y más completo que el modelo ecológico, ¿no? Porque sí, señor. abarca a la persona, su contexto y su realidad. Sí, señor. Así es. Entonces, le agradecemos enormemente, estamos muy
agradecidos con su merced por tener sobre todo la disposición para realizar este proceso educativo de nosotros de la Maestría de Psicología Comunitaria, desarrollando una actividad para el modelo de intervención psicosocial a la tutora Ana María. Entonces, feliz noche, compañeros, feliz noche, padre, muchas gracias. Ya voy Muchísimas a dar gracias. el cierre de esta entrevista y